en el corazón del tiempo, donde los susurros del pasado y los latidos del presente se entrelazan como las hojas de un antiguo manuscrito, yacen las murallas de Jerusalén. Un faro en medio del vasto océano de la historia, donde los sueños de profetas y reyes son la brújula que guía sus destinos. La tensión entre británicos y judíos aumentó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la colaboración entre judíos y británicos en la lucha contra los nazis, y también al agravarse las restricciones británicas a la inmigración judía fijadas en el Libro Blanco. El 22 de julio de 1946, el Irgun, liderado por Menachem Begin, atentó contra el ala sur del Hotel Rey David, donde se encontraba la base del Secretariado Británico, sede del mandato militar y la División de Investigación Criminal. El atentado se saldó con 91 muertos, 17 de ellos judíos, en uno de los mayores atentados ocurridos durante el mandato británico de Palestina. El territorio del mandato británico de Palestina fue sometido a una partición aprobada por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947, en la que se establecían dos estados, uno árabe y otro judío, quedando la ciudad de Jerusalén internacionalizada. La resolución establecía que la ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum, bajo un régimen internacional especial, y que sería administrada por las Naciones Unidas. Precisaba que la ciudad de Jerusalén incluiría la municipalidad de Jerusalén y las ciudades y pueblos de su periferia, siendo el más oriental Abu Dis, el más meridional Belén y el más occidental Ein Karim, incluyendo el área urbanizada de Mosa, y el más septentrional Sufat. Estaba previsto que el régimen internacional de la ciudad de Jerusalén durase 10 años, transcurridos los cuales se celebraría un referéndum entre sus habitantes que decidiría el futuro estatus de la ciudad. La propuesta fue aprobada por las autoridades judías, pero fue rechazada tanto por la población árabe de Palestina como por los líderes de los países árabes circundantes, dando inicio al día siguiente a una guerra civil. Desde mediados de enero de 1948, los cerca de 100.000 habitantes judíos de Jerusalén, tanto de la parte oeste como de la este, fueron sometidos a un intenso asedio por parte de las tropas árabes. En medio de los enfrentamientos, la administración británica abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948, fecha en que expiraba el mandato británico y un día después de que David Ben Gurión leyese la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. Al día siguiente, los países árabes vecinos iniciaron la invasión del Estado de Israel, dando inicio así a la Guerra de Independencia de Israel o Guerra Árabe-Israelí de 1948. En contravención de la resolución de la ONU, que mantenía la ciudad fuera de los nacientes estados judío y árabe, Israel tomó el control de una parte de la ciudad que pasaría a conocerse como Jerusalén Oeste, así como gran parte del territorio que había sido asignado al Estado árabe. Por su parte, Jordania tomó el control de lo que se conocería como Jerusalén Oriental, así como de Cisjordania, la mayor parte de la cual también había de formar parte del Estado árabe. La guerra provocó el desplazamiento de los habitantes árabes y judíos de la ciudad. Los 2.000 habitantes del barrio judío de la Ciudad Vieja fueron expulsados en masa cuando la Legión Árabe la ocupó el 28 de mayo de 1948. 2 días después, la sinagoga Urba
construida originalmente en 1701, fue volada por la Legión Árabe de Jordania. Por su parte, los habitantes árabes de Katamón, Talbiya y de la colonia alemana fueron expulsados de sus hogares. Para cuando la contienda terminó, Israel tomó el control sobre 12 de los 15 barrios residenciales árabes de Jerusalén. Un mínimo aproximado de 30.000 jerosolimitanos se convirtieron en refugiados. El esfuerzo militar que permitió mantener abierto el camino entre Tel Aviv y Jerusalén para evitar que los barrios judíos de la ciudad cayeran en manos jordanas llevó varios meses de intensas luchas y fue uno de los que más vidas le costó a Israel en toda su historia. La partición prevista por la ONU nunca se llevó a cabo a efectos reales, debido a la guerra civil y a la posterior guerra árabe-israelí, durante la cual Jerusalén fue ocupada por las tropas de Jordania e Israel, haciéndose los primeros con la ciudad vieja y los últimos con los barrios modernos. El conflicto dejó la ciudad dividida en dos, hasta su reunificación tras la Guerra de los 6 días. En noviembre de 1948 se estableció una tierra de nadie entre las posiciones militares de ambos ejércitos. Moshe Dayan, comandante en las fuerzas israelíes en Jerusalén, se reunió con su homólogo jordano Abdullah el-Tel en una casa desierta del barrio jerosolimitano de Musrara y trazaron en un mapa las posiciones de ambos. La posición israelí con una línea roja y la jordana con una línea verde. El armisticio árabe-israelí de 1949 se estableció sobre la base de la línea de demarcación, llamada Línea Verde, fijada por el avance militar de ambas partes. Dejaba la parte oeste del lado israelí, mientras que la parte este quedaba en manos de Jordania, incluyendo la ciudad vieja, pero con excepción de un enclave israelí en el monte Scopus, donde se encontraba la Universidad Hebrea y el Hospital Hadassah, instituciones que suspendieron sus actividades en esa zona hasta después de la Guerra de los 6 días. Se erigieron barreras de alambre de espino y de cemento por el centro de la ciudad, pasando cerca de la puerta de Jaffa, y se estableció un paso fronterizo en la puerta Mandelbaum un poco más al norte. Hubo frecuentes escaramuzas que amenazaron el alto el fuego sin llegar nunca a romperlo. Entre los acuerdos que constituyen el armisticio, la resolución 303 de la Asamblea General de la ONU de 9 de diciembre de 1949 reafirmaba el Estatuto Internacional de Jerusalén tal como lo definía la Resolución 181 de 1947, estatus que sigue estando vigente para la ONU en la actualidad. Tras el establecimiento del Estado de Israel, Jerusalén fue declarada oficialmente como su capital. Jordania se anexionó formalmente Jerusalén Este en 1950, sometiéndola a la ley jordana, y en 1953 la declaró segunda capital de Jordania. La capitalidad israelí de Jerusalén no fue reconocida por ningún país del mundo, y la anexión jordana solo fue reconocida por el Reino Unido y Pakistán, sobre la base de la situación de facto, aunque algunos académicos dudan de que este último reconocimiento tuviera lugar. Tras obtener el control de la ciudad vieja de Jerusalén, la administración jordana mantuvo y renovó los lugares sagrados musulmanes, pero, en contra de los acuerdos de armisticio, negó a los judíos el acceso a sus santos lugares, muchos de los cuales fueron destruidos o profanados. En cuanto a los lugares sagrados cristianos, Jordania permitió un acceso muy limitado a los fieles. Estas restricciones
llevaron a una parte de la población cristiana a abandonar la ciudad. Durante la administración árabe de 19 años, un tercio de los edificios del barrio judío fueron destruidos por los jordanos. Todas, menos una de las 53 casas de culto judío que existían en la ciudad vieja, fueron destruidas. Las sinagogas fueron destruidas o saqueadas y despojados sus interiores para ser utilizados como gallineros o establos. En 1948, antes de la creación del Estado de Israel, la ciudad nueva tenía una extensión de 19,3 kilómetros cuadrados, frente al escaso kilómetro de la ciudad vieja. La propiedad árabe en ella era del 40%, la judía del 26% y las comunidades cristianas del 13%. Las propiedades del gobierno y la municipalidad eran del 3%, mientras que el resto correspondía a calles, carreteras y vías férreas. Como resultado del armisticio que siguió a la guerra de 1948, el 84% de la ciudad moderna pasó a ser parte del Estado de Israel. En esos poco más de 16 kilómetros cuadrados, la propiedad árabe era del 33%, frente al 30% de propiedad judía. Desde 1950 hasta 1967, aunque hubo tensiones ocasionales y algunos incidentes, la ciudad en general experimentó un periodo de relativa estabilidad. En 1967, en el primer día de la Guerra de los 6 días, el ejército jordano atacó Jerusalén Oeste con tiros de mortero. La respuesta de Israel fue inmediata y en solo 48 horas su ejército aplastó a las falanges árabes, conquistando la parte este de la ciudad y sus alrededores. El 7 de junio de 1967 penetraba en la ciudad vieja.